Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ustedes dicen, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera saben qué pasará mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Deben decir así: si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paren de hacer grandes proyectos, fanfarroneando, y toda jactancia de ese estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace es culpable. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hear this, all you peoples. Oíd esto, todas las naciones. Escúchenlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los Why cielos. should I fear in evil days? ¿Por qué habré de temer los días aciago, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. And not see destruction. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los See cielos. that wise men die, and likewise Miren, the senseless and the los stupid sabios mueren, pass lo away. mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los... Jesus replied, Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Verbum Domini. The first entry in the La primera Roman martyrology entrada en la iglesia 23rd of February está marcada en numerología el día de hoy, 23 de febrero, y dice que hoy celebramos el memorial y honramos, y esto es de la martirología romana, recuerden,
Honramos la memoria de San Policarpo, bishop and martyr, obispo who y was mártir, venerated as a quien es disciple of venerado the blessed como Apostle discípulo John and del last witness apóstol San Juan y of the último apostolic age. testigo de la era Marco apostólica, Antonio, bajo los emperadores Lucio Marco Antonio Aurelio y Comodo, Lucio in Aurelio Comodo, Smyrna and Asia, en today Esmirna y Turkey, Asia, lo que hoy en in día the es Turquía, amphitheater in the presence of the en el proconsul anfiteatro and ante all la the presencia del people, procónsul y todo el almost pueblo, nonagenarian, that casi nonagenario, o sea, casi de 90 años, at the stake. fue quemado Well, he gave en la thanks to hoguera God the Father mientras daba for having gracias a considered Dios him Padre worthy por haberlo to be considerado numbered among the digno martyrs. de ser contado entre los mártires y de tomar parte, de What a way to participar go, del cáliz de to burn Cristo. at the stake. Qué tal manera de His morir, ser quemado en la hagiographers hoguera. relate that he Sus was the bishop of agiógrafos Smyrna, declaran que fue that obispo died around de the year Esmirna, que murió alrededor 150 del año and was one of the 154 first martyrs to después be de Cristo y venerated. fue uno de los primeros mártires en ser venerados. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer el relato de cuando fue quemado en la hoguera, vale la pena su It's just tiempo a y magnificent energía encontrarlo. Es un witness to magnífico testigo de as Jesucristo. today's opening prayer relates, Como la Polycarp oración colecta de drank hoy from the chalice of relata, Christ San as he Policarpo attempted to definitivamente cooperate bebió with del God's cáliz de grace and Cristo cuando accomplish intentaba God's holy cooperar con will, la gracia which de el Señor y dovetails cumplir su santa with the voluntad. point emphasized in Y today's tiene que ver liturgy. con el punto enfatizado en la primera Today's lectura de first hoy. reading from the book La of primera James lectura de hoy del presents us with a short libro de passage Santiago revealing nos some important presenta un lessons for our breve spiritual life. pasaje de que hemos de Children, considerar para la vida when dying, espiritual, que incluyen cumplir la voluntad de trust Dios, in divine providence confiar and en la steer divina clear providencia of y sins of omission. evitar los pecados de To omisión. his readers, St. James Para sus writes, lectores, Santiago as we escribe, read earlier como today, escuchamos que se leyó anteriormente, Beloved, come now, hermanos míos, today or tomorrow, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y St. nos James haremos says, ricos. you have no Santiago idea what dice, your life will be like esos tomorrow. no tienen idea de You lo que are a será el mist. mañana, pues qué cosa Other es la translations vida de use the word ustedes, una mist. nubecilla. You are a mist or a Otras puff traducciones dicen of una, life that appears briefly una and disappears. poco de humo, It's here for a moment una and nubecilla then que se ve un vanishes. rato y luego se desvanece. Instead, says Lo St. que James, ustedes we deberían should say, decir en if esto, the Lord wills it, si el Señor nos we shall presta live vida, to do this haremos or that. esto y aquello. But now you are boasting in En your lugar de eso, ignorance. presumen de ser autosuficientes y Whoever toda esa boasts in clase his de right presunciones es mala. and En fails to resumen, el perform que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está in en this pecado. passage, St. Y James is en este responding pasaje, to those Santiago who está presumptuously dirigiéndose a boast aquellos que about de the plans they have forma made for their presumida lives presumen de que lo without que han hecho attending de to sus his vidas divine sin will. prestar atención a la As he voluntad de clearly Dios. states, this is a Como form of claramente arrogance. declara, esto es una Why? forma de arrogancia. ¿Y por qué? Because it doesn't Porque take into consideration no the shortness and considera la uncertainty of brevedad y life la incertidumbre de la and just vida how much our lives are y cuánto dependent on nuestras him. vidas dependen de For Dios, ultimately, he alone has pues al absolute final power solo to Él tiene determine the poder outcome of our absoluto para plans. determinar el And so, resultado de nuestros no matter how planes. much planning we Así put pues, sin into them importar cuántos or planes how much hagamos control we think o we cuánto have, control pensamos que God has the tenemos, final say whether Dios our tiene la plans come palabra to final fruition or not. acerca de si es que We nuestros can work planes llegan drive a ourselves crazy realizarse o planning no. for this, that, or the Podemos other, enloquecernos planeando para una cosa u but otra, God ultimately has the pero final al say. final Dios tiene la palabra final. As the scriptural theologians Como and los catechism teólogos remind us, bíblicos y el catecismo nos recuerdan, recognizing the uncertainty of life reconocer la incertidumbre and de our la complete vida, dependence on God nuestra that necessitates dependencia submitting to his completa de will. Dios y la necesidad de All of someternos a su these voluntad, help us to know todo and esto live nos right. ayuda a And to disregard these is to entender live arrogantly and presumptuously, lo que es that is, correcto y worldly. a desestimar lo And que it es is offensive presunción, o when sea, we act vivir this way. sin Dios. Y es una ofensa cuando vivimos de esta manera. True and Así que el credible calls us conocimiento de to lo que act es bueno y verdadero nos obliga a actuar de to manera act correcta. against what is true and A good is a sin of Si commission. actuamos en contra de lo que es bueno y Therefore, verdadero, es un to pecado de act on the comisión, same en criteria tanto que is no a sin of obrar omission. sobre los mismos So, criterios es if un I pecado de find omisión. something Así que si yo true and encuentro good, algo if que I es bueno y investigate a verdadero, situation si into yo that entiendo la but don't situación y act on luego it knowing it, simplemente it's a no sin of actúo omission. cuando sé que debo hacerlo, es un pecado de omisión y es una ofensa contra And Dios.
nuevamente, Haughty self-confidence is a type of pride. un exceso de presunción es una forma de soberbia porque significa que uno se olvida de Dios, quien sin su providencia rige sobre las vidas de todas las personas, todos los eventos, toda la historia. St. James reminds those Santiago totally recuerda a aquellos que están totalmente enfrascados en sus asuntos que la vida humana es algo muy impermanente. Puede estar aquí el día de hoy y mañana no está. a Christian should trust El in his cristiano Creator debe con without confianza entregarse a las manos de Dios, does not in any sense mean that lo he may cual en ningún sentido significa que out of his debe duties or irresponsablemente exercising his right. olvidarse de sus deberes o no ejercer sus derechos. It is good to make plans for the future. Es bueno hacer planes para el futuro, tenemos que hacerlo, As long as we call on God's siempre y assistance and cuando submit our pidamos la aspirations, ayuda de Dios y sometamos nuestras aspiraciones a su so we voluntad. should have a readiness to Así leave pues, our debemos future in God's tener hands, prestitud trusting para in His dejar nuestro providence. futuro en las manos de Dios, confiando en la divina providencia. That's when all Pues that cuando worry, no le entregamos las cosas a Dios es cuando this other stuff todas comes esas in and it preocupaciones y miedos y angustias entran y nos distracts us, envenenan el alma y distracts us from what is truly nos important. distraen de lo que es realmente importante. These concepts of the spiritual life, Estos conceptos de la vida espiritual, de cumplir la voluntad de trusting in Dios, divine providence, de confiar en la divina providencia, de evitar los pecados de omisión, etcétera, sound nice when we speak of them, suenan bonitos cuando hablamos de ellos, pero difficult to live pueden ser muy difíciles de vivir en medio de la rutina de nuestras vidas cotidianas. perhaps I, Quizás a menudo nosotros, yo, find ourselves coming up nos with encontramos we try, we pray, no cumpliendo. we attempt to Tratamos, rezamos, intentamos hacerlo, pero aún así fracasamos. only with God's help Solo con la ayuda de Dios es posible God vivir. and the gift of his grace, Con Dios y el don de su gracia es posible cumplir su voluntad. to trust in him, Es posible confiar en Él, en su providencia para nosotros y it is nuestras possible vidas. to avoid sin Es and grow in the posible practice evitar el of virtue, pecado y aumentar en la práctica de la even virtud. become saints. Incluso podemos llegar a ser santos. Perusal of church history in any age provides us with Un countless repaso de la historia de la iglesia en cualquier era nos muestran innumerables ejemplos de hombres y mujeres quienes a menudo bajo in many cases much circunstancias more difficult difíciles, than en our muchos worst. casos mucho más That we difíciles think de the las world's que coming to an end vivimos, a today. pesar que pensamos que el mundo está llegando a su fin el día de hoy. Si Saints, miramos las vidas de los they santos, went es through, increíble lo que atravesaron, but they responded to God and his grace and pero became respondieron a saints. Dios y su gracia y llegaron a ser Great santos. example is the saint Un gran ejemplo es el santo que celebramos hoy, San Policarpo, who did God's will quien even realizó to la being voluntad de burned Dios, at the stake. incluso al punto de Can you ser imagine quemado en la being burned hoguera. ¿Se alive? imaginan ser Not quemado en fun to think vida? about. No es bonito. Another good example is that of Saint Otro buen Gerard of ejemplo es Trent, el de San who in the Gerardo midst of Marchela, serious quien en medio mental de problems had a sign displaying interminables problemas de salud puso un cartel en will su of puerta que God is decía: la done voluntad de Dios as se está God wills, cumpliendo aquí, as long as como he Dios lo wills it. quiere y mientras que Él lo quiera. But the greatest example of following Pero el más our ejemplo Heavenly Father is más grande de seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial es el de Cristo mismo. went to a place which was called Y Gethsemane. fueron a un lugar He llamado said to his Getsemaní disciples, y les "Sit dijo a here sus while I pray." discípulos: siéntense aquí mientras rezo. And Y James tomó and con John él a began to be Pedro greatly distressed and troubled. y Santiago y Juan y And he said to them, "My soul empezaron a is sentirse troubled, tribulados. even to Y death. les dijo: mi Remain alma and watch." está muy triste, hasta la muerte And then a incluso. little Quédense farther, he aquí fell on the y ground and prayed that, mantengan vigilia. if it were Y yendo un possible, poco the más allá, hour might rezó, pass from him. diciendo: Padre, si And es he said, posible, he prayed, "Abba, aparta de mí este cáliz. all Y things oró: are possible to you. Abba, Padre, todo es posible contigo. Chalice from me. Retira este Yet cáliz de not mí. what I will, but Sin what embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. what a perfect prayer for us Qué oración tan perfecta as it reflects a perfect para hacerla propia submission to the will mientras reflexionamos sobre resignación total a la voluntad de nuestro Padre. what you No will. que se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre.